entre nosotros, vino a humillarse, vino a mostrarse como lo más humilde, lo más simple de la existencia. O sea, pensando también, ¿quién es Dios? Jesucristo, el Señor. Él se mostró siendo el hombre más sencillo, más humilde de la tierra. El hombre más humilde de la tierra. Entonces nosotros tenemos que verlo ahora en estos pasajes como el siervo, el rey glorioso que se hace siervo. Piensen en Filipenses por un momento, en el capítulo 2. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló hasta lo más bajo, poniéndose semejante a un siervo. Y no solamente eso, sino teniendo por su vida tan baja que él, siendo santo, la entregó para morir, para tener una muerte de cruz, la muerte más cruenta en ese tiempo. Él murió en una cruz. Y Dios, tomándolo hacia lo sumo, lo exaltó para que en el nombre de él toda rodilla se doble y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor. Pero aquí la gente veía a un simple hombre, a un simple siervo. Y él quiso mostrarse de esa manera. De modo que, aunque Jesucristo, siendo sin pecado, él vino aquí a identificarse con los pecadores. Y esto es lo que va a hacer, porque fíjense en el Evangelio acá que tenemos, él viene a bautizarse en el Evangelio de Juan. Y ya habíamos hablado la semana pasada que el Evangelio de Juan era un evangelio que llamaba su mensaje al arrepentimiento. Jesús no tenía nada de qué arrepentirse. Jesús era sin pecado. Dice la Escritura que él vino en cuerpo de pecado, pero sin pecado. Él no tenía pecado. Segunda de Corintios, si usted lee en el capítulo 5, verso 21, nos va a decir el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, en el 5, verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora bien, nosotros vemos, Jesucristo no conoció pecado. Queda extraño que Jesucristo venga a bautizarse para arrepentimiento de pecados. Sin embargo, la intención aquí era claramente identificarse con los pecadores. Ese es el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era un llamado, recuerden, ¿no? Él vino a predicar el arrepentimiento de pecados porque el reino de los cielos se había acercado. Y aquí estaba el rey en persona. De hecho, Juan mismo va a decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es de quien yo les hablé, del cual no soy digno de atar o desatar la correa de su calzado encorvado, porque este es mayor que yo. De hecho, yo bautizo en agua, pero este vino a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Le está reconociendo Juan el Bautista de que este Jesús era el mensaje de él, era el centro de su mensaje, era el rey que se había acercado a los pecadores, pero ahora vino como un siervo. De hecho, Juan el Bautista frente a él dijo, pero yo soy un pecador, yo no soy quien debe bautizar aquí, eres tú quien me debes bautizar a mí. Pero Jesús le responde esto y le dice, es necesario que se cumpla toda justicia. Deja que lo haga. Entonces le bautizó. Ahora en el momento del bautismo, y esto es lo más significante, vamos a ver en el versículo 10 la validación del siervo. Versículo 10 dice, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él.
Recuerden la idea que venimos desarrollando acerca del rey, que había sido incluso Juan el Bautista, que había sido el heraldo del rey. Pero como todo rey, en los tiempos bíblicos, eran ungidos por los profetas. Eran personas ungidas, eran personas como los sacerdotes que llamaban al profeta. Dios lo designaba tanto al profeta como a la persona a cierto ministerio, en este caso al reinado, bueno, pudo haber sido también al sacerdocio, y son ellos los que llevan a cabo la unción del rey, y ellos toman aceite, toman un cuerno, que es un recipiente, donde ponen aceite para unción, y así fue ungido distintos reyes. El más relevante podemos decir que puede ser el primer rey de Israel, que ha sido Saúl, y también ha sido David, ungidos por los profetas. Pero ahora, esto es lo más interesante, ¿no? Ahora que Jesucristo, el Señor, se viene a bautizar con este bautismo de identificación con los pecadores, pero también viene a recibir la unción misma del mismo Espíritu Santo. Ahora ya no es aceite, sino el mismo Espíritu es el que está ungiendo al Rey de Reyes, a este Rey que se hizo siervo en manos de Juan el Bautista, el profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, es decir, el último que vino a anunciar al Mesías. Después de Juan el Bautista no hubo profeta mesiánico. Así que entendemos esto. ¿Cómo es que Jesucristo es ungido aquí? Dice que cuando sale del agua, la buena mano de Dios envía a su espíritu en forma de paloma y se posa sobre su cabeza. Eso es interesantísimo, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos, pero ¿cómo puede ser en forma de paloma? Bueno, no era una paloma, obviamente, ni tampoco el espíritu de una paloma, era el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Y por qué en forma de paloma, no? Bueno, nosotros encontramos que en las Escrituras, en el principio, en el origen, incluso en Génesis, en el capítulo 1, verso 2, en la creación, cuando Dios está creando todas las cosas, en el primer día allí está creando, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el término para referirse a moverse allí, se entiende como un aleteo, una especie de revoloteo que hacía el Espíritu para estar ordenando todas las cosas. Empezaba a ordenar todas las cosas. Fíjense, si usted se pone a pensar, aquí se está dando algo que se está dando también en este lugar. La Trinidad de Dios. Las tres personas de Dios obrando en la creación. El Padre creador, el Espíritu ordenando lo desordenado y la palabra, porque Él soltó la palabra, hágase la luz, y fue la luz. Y nosotros sabemos bien quién es la palabra. La palabra es Cristo, Él es el verbo de Dios, el verbo que se hizo carne. Interesante, ¿no? Interesante porque aquí se va a estar dando lo mismo. Acá está el Hijo de Dios en la tierra, siendo ungido como rey. El Espíritu Santo ungiendo al rey. Y después vamos a ver la voz poderosa del Padre validando a su Hijo. Y vamos a estudiar esto, sí, pero lo tenemos que ver con un corazón abierto a la comprensión, porque no es algo sencillo, no es fácil entender. Fíjense, este tipo de bautismo tenía una distinción al bautismo que después el Señor nos va a mandar a nosotros. Fíjense, Él se bautiza identificándose con los pecadores, pero ahora el bautismo que nosotros como creyentes del Señor lo hacemos identificándonos con Cristo. Nos identificamos en su muerte y en su resurrección,
a través del bautismo creyente, ¿no? Cuando nosotros nos sumergimos en las aguas, nosotros entendemos que es una representación de la muerte y la resurrección, pero no es algo que cualquiera lo hace simplemente porque es algo que se practica en las iglesias, sino que es una manifestación pública de nuestra identificación con Cristo, de algo que pasó en nuestro corazón. Nosotros hemos muerto a nuestra vieja vida para volver a una nueva esperanza en Cristo. Juntamente con Cristo he sido crucificado, no vivo yo, más Cristo vive en mí, dice el apóstol Pablo. Y de alguna manera es eso lo que ocurre en nosotros. Es difícil de explicar, hay que comprenderlo quizás a su tiempo, en el desarrollo quizás de nuestra vida y experiencia como cristianos, cómo nosotros vamos siendo procesados de nuestra vieja vida, de alguna manera empezar a ser revestidos con el nuevo ropaje santo de Cristo para llegar hacia la altura y semejanza del Hijo de Dios. Ese es el proceso de la vida del cristiano. Pero lo cierto es que pasó algo previo, ese puntapié inicial, esa iniciación de ese evento ocurrió cuando el Señor vino a nuestras vidas. Porque así como el Espíritu Santo se posa sobre Cristo, vino a nuestro corazón un día. Esto es fascinante, porque dice la Escritura que los cielos se abrieron. Los cielos se abrieron para Jesús en ese momento. Se abrieron los cielos. Y la palabra allí abrir es rasgar. Desde el inicio de su ministerio se rasga el cielo y el Espíritu baja. Esto es impresionante porque cuando Él concluye con su obra, cuando Él va a la cruz, cuando Él entrega su Espíritu, ya no es el cielo el que se abre, el cielo se oscurece. Y lo que se abre es el velo del lugar santísimo del templo, como un mensaje celestial diciendo, ya ahora tenemos entrada a través de su obra al cielo. Dice que se rasgó el velo desde abajo hacia arriba en el día de su muerte, cuando Él muere en la cruz. Pero no solamente eso sucede, sino que además se abrió el cielo cuando Él resucitado se presentó con sus discípulos, con los apóstoles y sus discípulos, y Él se despide de ellos dejándole el mandato de la gran comisión y ascendiendo a los cielos y perdiéndose en los cielos. Y todos mirando al cielo, abierto, los cielos abiertos, Jesús ascendiendo. Y unos ángeles se presentaron y le dijeron, ustedes Galileos, ¿qué están mirando al cielo? Así como Él se fue, de esa manera nuevamente ese cielo se abrirá cuando Él venga en su regreso. Cada vez que el cielo se abre, la gloria de Dios se manifiesta y para nosotros en algún momento se han abierto los cielos. Acompáñenme en el libro de Ezequiel, versículo 1. Dice, aconteció, de la misma manera que comienza esta sección del Evangelio, dice, aconteció en el año 30 del mes cuarto, a los 5 días del mes, Ezequiel 1, versículo 1. ¿Lo tienen? Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos y junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ahora, es interesante esto, ¿no? Cada vez que los cielos se abren, Dios va a hacer contacto tierra-cielo con un hombre suyo, con un escogido suyo. En este caso fue el profeta Ezequiel para hablarle, para revelarse. Dios cuando abre los cielos es porque Él va a tomar contacto con alguien. Lo mismo pasó también
allí por capítulo, en el libro de los Hechos, en el capítulo, si no me equivoco, capítulo 6, si alguien me ayuda, es el acto donde, capítulo 6 del libro de los Hechos, está allí Esteban, versículo 8 puede ser. No, capítulo 7, perdón. Capítulo 7, al final del capítulo, me vino a la mente ahora entonces de que tiene una visión allí por el versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puso los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y he aquí, fíjense, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Los cielos se abren y la gloria de Dios se manifiesta. Los cielos se abren y Dios muestra algo glorioso a los hombres. Los cielos se van a volver a abrir en la venida del Señor. Que los cielos se abran para nosotros, hermanos. Que los cielos empiecen a abrirse para nosotros. Que nosotros andemos como con los cielos abiertos, caminando en la presencia del Señor. Esa conexión que hay de tierra a cielo es una conexión que debe estar permanentemente, desde el inicio, desde este evento con Jesús y desde aquel día en que vino el Espíritu Santo en nuestra vida. El cielo está abierto para nosotros. El cielo está abierto para nosotros. Tenemos también el caso de este mismo profeta, Elías, el que vino el que había sido prometido con respecto a su regreso para anunciar la venida del Mesías. Pero en aquel tiempo, el mismo Elías, caminando en el desierto, en el mismo río Jordán, cuando golpea con su manto, siendo seguido por Eliseo y se abre el río, él camina en ese lugar, es cuando él se abre en los cielos y es tomado en un torbellino. Y allí nadie más lo vio. Y de repente pasaron los siglos y aparece Juan como Elías en el mismo lugar y los cielos nuevamente se abren, pero ahora con el cumplimiento de la promesa de que el Señor había venido y estaba siendo ungido ahora a manos, la misma mano de su Padre, y ahí diciendo, sigo en el versículo 11, vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Quiero que se conecten estos versículos con la misma promesa de Isaías. En el versículo 42, versículo 1, si usted me acompaña, tenemos aquí primero la confirmación de la identidad divina de Jesús y su complacencia por su obediencia, porque Jesucristo allí había comenzado su ministerio, pero su ministerio iba a tener un final trágico en cuanto a su humanidad, pero glorioso en cuanto a su glorificación y aún más glorioso para toda la humanidad. Isaías 42, si usted lo tiene, dice, he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Es el cumplimiento de esta profecía que estaba ocurriendo en este lugar. El Espíritu de Dios sobre su ungido, sobre su escogido, en el cual él tenía complacencia. Ese mismo Jesús es el que venía a traer
justicia a las naciones. ¿Recuerdan? El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia en él. Lo leímos recién, de 2 Corintios, ¿sí? Y interesante también es el Salmo 2, versículo 7, salmos mesiánicos. Dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El Hijo de Dios estaba aquí, presente, delante de un montón de pecadores que se venían a bautizar por su convicción de pecado frente a la confrontación del mensaje de Juan el Bautista, porque sabían que el tiempo estaba llegando a su cumplimiento, pero no solamente eso, sino que ahora viene el mismo Rey a bautizarse, a identificarse con esos pecados. Allí, esos pecadores, allí habían distintas personas. Dice en los versículos que leímos la semana pasada que venían de todas partes a bautizarse. Allí había prostitutas, había publicanos, había estafadores, habían ladrones, habían embusteros, habían corruptos, todas clases de personas con pecados pesados que necesitaban arrepentimiento. Estas personas iban a bautizarse en el bautismo de Juan, y entre todos esos pecadores, el Hijo de Dios, el Santo de Dios, presentándose como un siervo. Así Jesús se mueve. Así se mueve cuando viene por nosotros. Se mueve en medio de pecadores. De esa manera la iglesia también se mueve. De esa manera nosotros, en medio de pecadores, venimos a traer el anuncio, el evangelio de vida, el llamado al arrepentimiento. Nosotros debemos ser como Jesús en este caso, caminar en medio de ellos, sin temor a contaminarnos, pero sí con la firme convicción y la firme necesidad de que esas personas estuvieron en nuestro lugar y que tienen la posibilidad quizás de estar ahora encaminados en Cristo. En medio de pecadores está la iglesia. La iglesia está en medio de pecadores. La iglesia está compuesta por pecadores, sí, pero como estos que se bautizaban para arrepentimiento, nosotros para arrepentimiento seguimos a Jesús en fe y además nosotros nos bautizamos como Él se bautizó para identificarse con nosotros y nosotros nos bautizamos para identificarnos con Él. Sigo avanzando en esto porque me parece de mucho interés tener esta analogía que vemos en el Antiguo Testamento y que tiene que ver con el mismo Evangelio, para que nosotros podamos también tener una claridad de la obra que ha hecho Cristo, de tomar nuestro lugar. Tenemos que ir a esta cruz, pero fíjense, esto está en Génesis. Capítulo 22. Va a conocer esta historia. ¿Lo tienen? Va a conocer esta historia. En el versículo 1 nos encontramos. Dice, hay una ordenanza de Dios aquí, a Abraham, para que sacrifique a su hijo. ¿Ustedes conocen un poco la historia? Bueno, Abraham era un hombre ya anciano y su mujer y no habían tenido hijos, pero Dios un día se presenta a Abraham y le promete, te voy a dar un hijo. Ese hijo va a ser padre de multitudes, de naciones, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, serán de bendición para toda la humanidad. En él voy a cumplirte todas las promesas, te daré una gran nación. Pero ahora Dios, de una manera sorprendente, como si fuese un volantazo en una esquina precipitada, le cambia el panorama y le dice así, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham,
Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es tremendo, ¿no? Dios ahora le había dado un hijo. Abraham era el amor, era su vida, era todo. Era lo que él esperaba. Dios se lo había dado, estaba agradecido con Dios, disfrutaba de ese amor de su hijo. Pero ahora a a quien él ama, Dios le pide que lo sacrifique, que lo mate. Abraham se levantó muy de mañana y enarboló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó a Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Es interesante, ¿no? Volveremos a vosotros. Se supone que lo tenía que sacrificar. Se preparó para ir a sacrificarlo. Fue a sacrificarlo, sin embargo, en su corazón, él creía que Dios, como lo aclara Hebreos en el capítulo 11, aún de los muertos le daría resucitado a su hijo, porque Dios no puede fallar en sus promesas. Quizás tenía eso en mente. Quizás pensaba que su hijo iba a ser sacrificado en ese altar y Dios lo iba a resucitar y iban a volver juntos. Es una suposición. Lo que no es una suposición es lo que dice Hebreos, que Abraham creía que incluso en la resurrección le sería devuelto su hijo. Y tomó Abraham la leña y el holocausto y puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y esta es la palabra que quiero que ustedes guarden en su corazón. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Eres tú el cordero, ¿no le dijo? Pero sí era él. Él era el cordero. Sin embargo, cuando él tomó al hijo, lo ató para sacrificarlo, levantó el puñal, la voz de lo alto, del Dios mismo le dijo, Abraham, Abraham, no lo hagas ahora, sé que me crees. Y cuando se dio vuelta, había un carnero, había un cordero en un zarzal atrapado. Entonces desató a su hijo, puso a ese cordero y lo sacrificó. Ese cordero tomó el lugar de Isaac. Ahora Jesucristo, el Padre, toma a su hijo, lo pone en el altar del sacrificio, pero él no detiene su mano, él lo ejecuta, porque ese es el cordero que iba a tomar el lugar de nosotros. Dios se proveerá de su cordero. Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Ese es el cordero que él proveyó, su propio hijo, a quien amaba. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Por qué complacencia? Por la obediencia, por el sentido de obediencia que tuvo Cristo. Él, como les decía, no estimó ser igual a Dios, sino que él se fue humillando y humillando y humillando, cargando nuestras vergüenzas, porque no solamente se identificó con los pecadores siendo él sin pecado, sino que en esa cruz él iba a tomar los pecados, él iba a ponerse en el lugar del pecador, él iba a ser sacrificado por el mismo Dios que lo envió por mano de pecadores, por mano de los religiosos, de los romanos y del pueblo y de todos nosotros, enviado por Dios para ese hecho.
predestinado por Dios para ese hecho, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, fue preparado para ser el proveedor, el que iba a tomar nuestro lugar. Y allí nosotros, viendo la cruz, creyendo en ese sacrificio, podemos decir que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, porque Él cargó con nuestros pecados y por eso nosotros, cuando nos bautizamos en ese entendimiento, sabiendo de que nosotros, si Cristo murió por nuestros pecados, nosotros vivimos ahora por Cristo. Si Cristo resucitó para que nosotros vivamos eternamente, digamos, Él es la resurrección y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por Él. Él es el que ha marcado el camino. Él es el que nos ha dado la victoria. Él es el que ha cargado nuestros pecados, nos ha limpiado y nosotros ahora podemos decir, bienaventuradamente, somos también junto con Él herederos, coherederos con Él, hijo de la promesa, a través de la figura de Abraham, pero que Él mismo es el cumplimiento de todos los designios que Dios planificó para nuestra salvación. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino a morir por nuestros pecados. Murió, no quedó atrapado en la tumba porque era sin pecado y los dolores de la muerte no pudieron retenerlo, sino que se levantó hidalgo y heroico allí, Jesucristo el victorioso, para darnos a nosotros, por medio de la fe, la nueva vida y esperanza, porque ahora justificados somos en su justicia, porque el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que seamos justicia de Dios en él. Qué glorioso día, el día que Jesucristo llegó al Jordán para Él tomar nuestro lugar desde su inicio, desde el inicio de su ministerio de siervo, para ser Jesucristo en la tierra el Cordero, el sacrificio, pero en los cielos el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque fue ungido ese día por Dios mismo para esa misión. Entonces nosotros hoy, frente a eso, debemos hacernos esta seria pregunta. Debemos nosotros entonces, con un corazón sincero, ¿estamos nosotros identificados con Jesucristo? ¿Nos identificamos como Jesús se identificó con nosotros mediante el bautismo de Juan? Estamos llamados a identificarnos con Él. Respondemos a ese llamado porque Él sí lo dio. Él entregó toda su vida, lo entregó todo. ¿No es Él digno, no es digno Él? Nosotros le entreguemos todo por Él. Como respuesta a ese amor, porque como decía Juan, nosotros amamos a Dios, ¿sí? Pero porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Y nosotros derramamos entonces nuestro amor a Él. Lo amamos, pero porque Él nos amó primero y porque Él nos dio la facultad de amar. Cuando nosotros le hablamos a otra persona acerca de este amor, ¿por qué lo hacemos? ¿Porque tenemos el hábito, porque somos evangélicos, porque tenemos la costumbre? No, porque Él nos amó primero. Tan grande es el amor de Cristo, tan grande es el amor de Dios. Tan grande es el amor de ese Espíritu que vino sobre nosotros. Tan grande es el amor que no lo podemos comprender, pero sí lo podemos experimentar. Y ese amor que ya viene sobre nosotros es un amor que no nos permite descuidar esta realidad. Que Cristo, el Señor, nos dio su vida por amor. Quiero que apliquemos esto. Nos identificamos con Cristo. Y además tenemos una nueva identidad entonces. Porque no solamente Cristo se identificó con nosotros con Él, sino que Él nos dio una identidad nueva. En Cristo, los creyentes también pueden ser considerados hijos amados de Dios. Esa es nuestra nueva identidad. Ya no somos nosotros extraviados, ignorantes, descuidados y vivimos en la mediocridad de nuestra existencia como si fuésemos accidentes cósmicos. Nosotros somos un proyecto de Dios.
Nosotros somos un plan de Dios. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí, quizás muchos de los que están afuera, lo deban descubrir, pero nosotros nos identificamos, pero también tenemos una nueva identidad, porque ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, hijos amados de Dios. Y como hijos amados de Dios, actuamos como Él. La obediencia. El bautismo fue un acto de obediencia de Jesús para que se cumpla toda justicia. Nosotros somos llamados a la obediencia en nuestra vida cristiana. Por eso nos bautizamos. También es un acto de obediencia el bautismo para nosotros. Pero no simplemente un acto religioso que uno tiene que hacer por obediencia a un requerimiento religioso, sino porque algo pasó en nuestra vida. Ya la obediencia viene fabricándose en nuestro corazón, nuestro deseo de agradar al Padre. Por eso le obedecemos. Y por eso, cuando experimentamos el nuevo nacimiento, el deseo de identificarnos con el Señor, la necesidad de seguir a Cristo, obedecemos al mandato del mismo Señor que nos mandó a bautizarnos. En Mateo y en el mismo evangelio que estamos estudiando, en el capítulo 16, está enseñando este evangelio. Debemos predicar el evangelio a toda criatura y bautizándonos en su nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo dice, id y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. El fin de los tiempos, el Señor promete estar con aquellos. Entonces nuestra identidad, entonces nuestra obediencia, pero también es el inicio de una nueva etapa. Aquí Jesucristo comenzaba, era el inicio de su ministerio. Él empezó aquí. De ahí en más veremos el proceso que vamos a estar estudiando, pero aquí comienza su vida pública. Jesucristo se presentó en el Jordán y empezó su ministerio público. Él no fue a Jerusalén de entrada, él no se presentó en una gran conferencia invitando a las eminencias religiosas de la época, diciendo, bueno, aquí estoy, yo soy el Mesías prometido, ahora ustedes van a ver la gloria, ahora ustedes van a ver el poder. No, no hizo así. Él se presentó entre pecadores, de los más menospreciados pecadores, afuera en un lugar desierto, y ahí comienza su ministerio. Aquí comienza. Entonces para nosotros también es un comienzo cuando Cristo viene a nuestras vidas. Comienza una nueva etapa en nuestras vidas cuando llega Cristo. El bautismo marca el inicio del ministerio público de Jesús, indicando que el tiempo de salvación había llegado y estamos llamados a un compromiso ahora activo, porque nuestro tiempo de salvación también llegó. Jesucristo tenía un compromiso activo y vamos a ver cómo era su compromiso activo a lo largo de este evangelio, pero también nosotros tenemos un compromiso activo como hijos de Dios. Esto marca para nosotros una nueva etapa. Entonces, en este comienzo, en esta identidad, en esta identificación, en esta obediencia, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener en claro que verdaderamente este amor no solamente nos llena a nosotros, sino que desborda en nosotros para llenar a otros. ¿Está ese amor en tu vida? ¿Tienes el amor por las vidas perdidas como alguien alguna vez nos amó cuando nos predicaron? ¿O enviado por el mismo Señor, el mensaje llegó para nuestros corazones? Si ese amor está en tu vida, entonces no puedes quedarte de brazos cruzados. Jesucristo no se quedó de brazos cruzados en su reino, en su trono, sino que Él descendió, se bautizó, caminó entre los pecadores, predicó en los lugares más miserables y de lo vil y de lo menospreciado. Él formó sus discípulos y ahora nosotros, esa gracia nos alcanza por siglos y siglos de gente, predicadores y predicadores, mártires y mártires,
sangres derramadas por este mensaje. Ahora nosotros, si valoramos realmente el sacrificio de aquellas personas, de esas personas que escucharon, de estas personas que inspiradas por Dios escribieron estos textos, aquellos tiene que conmover algo en nuestro corazón, tiene que movilizarnos en algo. Tenemos que nosotros ponernos en pie y decir, Señor, heme aquí, Señor, tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo, yo te obedezco, yo recibo tu amor, yo te amo, yo me identifiqué contigo, yo vivo una nueva identidad en ti, entonces quiero ser sal, quiero ser luz y quiero predicar este mensaje de libertad a toda criatura, porque, Señor, he entendido que tú eres el Señor, que tomaste mi lugar, y hoy aquí nosotros en libertad podemos decir somos tus hijos. Si esto está en tu corazón, si todo esto que acabo de decir no es un simple parloteo, si realmente tiene que ver contigo, entonces hay que tomar una decisión seria, hay que ser determinantes aquí. Por eso quiero que cierres tus ojos en este lugar aquí y piensa un momento en lo que acabo de decir. Piensa, cierra tus ojos y medita. Ve a Cristo. Mira ese día en el Jordán, como si estuvieses así, haciendo la cola para bautizarte y que aparece Él. Habían discípulos allí, de Juan el Bautista, que luego fueron discípulos de Jesús. Si te ves allí, si te sientes como uno de ellos, si crees que este llamado es para ti, abre tu corazón al Señor hoy. Decide por Cristo hoy. Y sigue a Jesús, sigue a Jesús. Hay una nueva identidad para ti, un nuevo nombre, un nuevo título. Ahora tú, Hijo de Dios. Arrepiente de tus pecados, arrepiéntete de ellos. Recibe la justicia de Cristo, el perdón, la vida eterna y la filiación como Hijo de Dios. Esto es un regalo que el Señor te ofrece gratuitamente.